Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios me les guarde. Mis hermanos, en esta noche vengo a compartirles en el libro de Salmos, en el capítulo 21, nos habla sobre la alabanza por haber sido librado del enemigo. Nos dice que el rey se alegra en su poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Le has concedido el deseo de tu corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Coronas de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te mandó y se la diste, largura de día eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu petición, por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como hornos de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Mis hermanos, nos habla de cómo nos dirigimos al Señor, o nos muestra de cómo le vamos o cómo le pedimos al Señor Jesús de Nazaret. ¿Cómo nos dirigimos hacia Él? ¿Cómo hacemos esa oración para que nuestras peticiones, todo lo que salga de nuestros labios, sea oído y sea escuchado por el Dios Padre Todopoderoso? Antes de poder de seguir exponiendo, yo cité en Mateo capítulo 21 versículo 22. Por acá nos dice 21, 22. Nos habla que y todo lo que pediréis en oración, creyendo lo recibirás. Nos habla de que si nosotros pedimos, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué forma nos dirigimos al Señor? ¿En qué forma le pedimos? Si creemos o no creemos. Porque si nosotros no le creemos o no confiamos o no le pedimos como tenemos que dirigirnos para que nuestras oraciones sean escuchadas al Señor, entonces no estamos nosotros haciendo nada. Por eso en el apóstol Santiago nos deja claro un consejo, que nuestras peticiones deben estar bajo el propósito de Dios, si Él lo desea para nuestra vida. Así será, Él nos cuida y cuando estamos bajo su cobertura. Si pedimos algo que nos desvíe, obvio que no lo vamos a conceder. Entonces, si nosotros le vamos a pedir al Señor, si no es el propósito, no es algo bueno, si vamos a pedir las cosas que de pronto se nos desvían del propósito o nos desvía de lo que nosotros queremos, esas oraciones o esos anhelos o peticiones no van a ser escuchadas. Dios no puede tener el propósito cuando nosotros no sabemos pedir, cuando nosotros no sabemos dirigirnos. No tenemos como los fundamentos para dirigirnos, para poder que Él nos conceda cada oración o cada petición de nuestro corazón. Siempre tenemos que disponernos.
¿Disponernos en qué? En tiempo. Disponernos en esa comunión al Señor, porque Él siempre va a tener un propósito. Él tiene un propósito, metas, proyectos para nuestras vidas. Pero a veces nosotros deseamos en una manera diferente y no se la ponemos al Señor. Y cuando Dios ve que ese propósito, ese anhelo, no es bien para nuestras vidas, simplemente Dios nos escucha y eso hace de que no se cumplan y no se vea reflejada nuestra vida. Entonces, mis hermanos, más que eso, tenemos que el creer en lo que le pidamos al Señor y cómo le pedimos al Señor, cómo nos dirigimos, qué tanta confianza, qué tanta fe le tenemos al Señor. Entonces, si nosotros pedimos mal y no sabemos pedirles, o si les sabemos pedir, pero no son cosas que Dios aprueba, pues no se va a cumplir eso lo que le pedimos. La oración va a ser en vana. La oración Dios no la va a tener en cuenta, porque Él solo quiere que nosotros pidamos a como nuestro corazón esté, o sea, lo que queramos. Pero por eso tenemos que ponérsela al Señor para que el Señor pueda hacer las cosas como Él quiere que se hagan, ¿sí? Y que pues esos propósitos que Él tiene para nuestra vida se cumplan, pero sí que tanto nosotros creemos. Tenemos el creer, el propósito, los anhelos, lo que nosotros queremos para nuestra vida. Entonces, ahí se nos muestra mucho en Santiago. Pues en el apóstol Santiago también nos habla en en eso, ahí mismo nos habla en el 4 capítulo 4 en versículo 3 nos dice, por acá nos dice apóstol Santiago 4 versículo 3 dice, pedéis y no recibéis, porque pedéis mal, para gastar en vuestros deleites. Si el que nos confirma en su palabra, Él nos muestra una vez más en nosotros, en no saber pedir, en no tener nosotros esa confianza al Señor y no ponérselas al Señor, sino creer que nosotros, conforme a nuestro propósito o conforme a nuestra voluntad, creemos que está bien. Y el Señor no quiere que nosotros nos equivoquemos. El Señor no quiere que nosotros tengamos que asumir consecuencias por el mal proceder. Él siempre quiere que nosotros le pidamos, pero que le pidamos como, con ese propósito que Él tiene para nosotros. Por eso que tenemos que pedirle ese permiso, poner al Señor siempre en primer lugar y ponerle nuestras peticiones o nuestros deseos, ponérselo al Señor. Y Él siempre va a ver lo mejor para nuestras vidas y siempre va a aparejar y va a poner para que todo lo que pidamos se nos cumpla, con la ayuda primeramente de Él. Entonces, también eh, unos versículos más adelante nos habla que nada es más hermoso que estar en la presencia de Dios. Cada instante de nuestra vida, ese lugar es el único en el que podemos tener gozo pleno y estable y tener la victoria sin no sirve de nada. La salvación viene de tener a Él con vosotros. Si nosotros no estamos en el Señor, en su presencia, si no hacemos las cosas como Él quiere que nosotros hagamos, no vamos a obtener esa salvación, no vamos a tener esa victoria. Si nosotros no permanecemos en su presencia de qué, de oración, porque en estar en la presencia del Señor nos requiere de sacrificios, nos requiere de que nosotros nos dispongamos.
porque el Señor quiere que nosotros nos deleitemos. El Señor quiere que seamos fuertes en espíritu. Pero para tener esa fortaleza, tenemos que estar en la presencia del Señor. Porque nosotros no vamos a obtener la salvación si nosotros no ponemos de nuestra parte para poder nosotros tener esa salvación, ese gozo, esa paz, tener esa estabilidad en el Señor. Vamos, porque Él es el complemento de nuestra vida. Si nosotros no podemos o no tenemos, no disponemos en la oración, no nos disponemos en tener esa comunión por medio de su palabra o en sacar nuestro tiempo en hablar con el Señor, Dios nunca va a poner ese sentir, nunca nos va a poner ese gozo, nunca nos va a poner esa paz. Nunca vamos a obtener esa salvación, porque es que la salvación no se gana por el estar, sino por el el ser perseverante. Porque la salvación no se gana solo con el estar ahí. El que es el que persevera, el que avanza cada peldaño, cada barrera, cada escalón. Cuando eso hace que nosotros crezcamos a nivel espiritual, vamos a obtener la salvación. Vamos a tener y vamos a ver la santidad, vamos a tener esa paz, ese gozo, esa libertad, esa estabilidad, tanto en la vida diaria como en lo espiritual. Pero lo importante es en la vida espiritual, que nos conlleva a tener una mejor relación con Dios, que el Señor pueda permanecer en nuestra vida, nosotros podamos tener y sentir esa presencia del Señor día a día. A veces nosotros, por las cosas que vivimos, a veces nosotros dejamos las cosas de Dios a un lado y a veces nos ocupamos de las cosas, de nuestras cosas diarias. Y si nosotros la ponemos y si no me alcanzó, y pues entonces no entro en oración, o si no me alcanzó, pues entonces no oro o no ayuno, no leo la palabra, entonces nunca vamos a obtener esa presencia del Señor en nuestras vidas, porque tenemos que estar plenos de su amor para tener esa victoria, para alcanzar su presencia. Entonces eso nos habla en cuanto a estos versículos. Más adelante también tomé en el versículo 13, pues no, yo cité en Primera de Crónicas, pero quiero hablarles sobre qué importancia es una adoración benigna y verdadera, que lo exalte por cada una de las victorias que no has dado, por las peticiones que no has concedido, porque no has librado, no ha traído salvación. Por eso es importante evaluar qué clase de adoración le estamos dando al Señor. Entonces, mis hermanos, primero tenemos que vernos, primero en cómo le pedimos. ¿Cómo nos dirigimos al Señor? ¿Qué peticiones le hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tan dispuesto estoy o qué reto yo me pongo para el Señor? Porque no solamente Señor dame, Señor necesito, Señor esta petición se la pongo en tus manos, Señor deseo tal cosa, Señor líbrame, Señor protéjame, Señor sáname, Señor, dame, pero yo como persona, ¿qué reto le estoy dando? ¿Qué le estoy brindando al Señor? Si nosotros no le damos una adoración o no le damos una verdadera, ¿qué?
una verdadera adoración al Señor, Él no va a tener en cuenta nada de lo que le pidamos. Él no va a tener en cuenta nada de lo que hagamos, mis hermanos. Porque todo lo que pidamos va a ser en vano. Porque lo que Él quiere es que tengamos esa rectitud, esa limpieza, esa disposición para Él. Entonces, mis hermanos, voy a citar entonces en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Nos habla sobre, versículo 11, dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyas, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Ahí nos está hablando sobre Él, sobre su gloria, sobre su poderío, sobre lo que todo tiene Él, el control sobre nosotros, sobre la tierra, el poder, esa victoria que quiere para nosotros, quiere esas peticiones, quiere esos anhelos, quiere bendecirnos, pero muchas veces nosotros no nos dejamos que eso suceda en nuestra vida. O cuando estamos en su presencia, o cuando estamos en sus mandamientos, a veces nosotros no le damos esa adoración, a ese agrado al Señor. Entonces, mis hermanos, espero que esta palabra, que cada oración que le hagamos al Señor, que sea una oración de que Él tome nuestras oraciones, nuestras peticiones, y puedan ser tomadas en cuenta delante de su presencia. Pero tenemos que poner de nuestra parte, tener que tener en nuestros comportamientos o acciones cuando estamos mal. Tenemos que corregir para poder nosotros llegar cada día a su presencia. Entonces, mis hermanos, espero que esta palabra la tomen y puedan ponerla en práctica. Y entonces espero que sean de mucha bendición. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.